como los ministerios. Son 5 labores que Dios ha delegado a los miembros del cuerpo de Cristo, y que a esos miembros Dios les delega ciertas responsabilidades, ciertos compromisos, que ahí es donde viene a ser la diferencia de la labor que se tiene que desarrollar. La iglesia, hermanos, es como las hormiguitas. Todas las hormigas trabajan, pero dentro de esas hormiguitas hay algunas que tienen mayor responsabilidades que otras, y esos son los ministerios dentro de la iglesia de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Los ministerios, hermano, son hombres que Dios ha escogido, y cuando Él los ha escogido para que desarrollen ciertas labores, ciertas funciones, los ha capacitado para desarrollar la responsabilidad que les está delegando, porque ellos habrán de desarrollar una tarea específica por la cual Dios los está llamando dentro de la iglesia de Cristo. Dios en esta porción nos habla que Él ha dejado 5 diferentes miembros que habrán de cumplir esas 5 casillas que se les llaman los ministerios, donde habla del maestro, habla, hermanos, del pastor, del evangelista, habla del profeta y habla del apóstol. Son 5 funciones, pero esas 5 funciones van a ser desarrolladas por hombres que Dios, hermanos, tiene dentro del cuerpo de Cristo, y que los va a escoger, y a ellos les va a dar esa responsabilidad que desarrollen esa labor, esas funciones que son, hermanos, funciones que se tienen que cumplir bajo la voluntad de Dios. Entonces, por eso hemos dicho que el poder tener un nombramiento ministerial a nadie va a salvar, porque eso lo que viene a hacer es darle mayor responsabilidad, mayor compromiso con Dios, mayor carga delante de Dios, y la labor de esas 5, hermanos, ministerios, o 5 áreas que Dios ha puesto sobre la iglesia, esas áreas van a tener que cumplir con las exigencias que Dios ha desarrollado. Entonces fíjense que en la porción que yo leía de Primera de Corintios, en el capítulo número 12, ahí decía Pablo, en la parte, hermanos, del versículo número 28 o 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros de cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, el que hace milagros, que sería, para mí sería el evangelista, ¿verdad? Porque el evangelista es el que va acompañado de las señales, y después viene el que sana, que sería el mismo, el evangelista. Los que ayudan y los que administran vendrían a ser los pastores, los ministros, hermanos, que Dios ha levantado dentro de la iglesia. Y dice en el versículo, hermanos, número 29, no todos son apóstoles, no todos son profetas, y ahí menciona el 5.º ministerio, que es el de maestro. Entonces, tanto Pablo en 1 Corintios capítulo número 12, y también en el libro de Efesios, está hablando de 5 ministerios, 5 responsabilidades, 5 áreas que hay que tener que desarrollar. Entonces, y ahí está hablando Pablo en el capítulo número 12, de que cada miembro tiene que desarrollar su labor, su función, y no porque uno va a desarrollar una labor más grande y otro va a desarrollar una labor menor, vamos a menospreciar el otro. No, no, no. La Biblia dice
que el que tiene menor, hermanos, labor o menor desarrollo, pues Dios le ha dado mayor decoro, dice la palabra, mayor relevancia. Entonces, Él viene y hace un nivel. Todos, hermanos, son iguales delante de Dios, pero no todos tienen las mismas funciones que habrán de desarrollar. Voy a comenzar hoy de atrás hacia adelante, porque vamos a estudiar esos 5 ministerios que Dios, hermanos, ha dejado dentro de su palabra. Y la Biblia nos enseña que los 5 ministerios que Dios ha establecido se pueden, hermanos, en un momento determinado intercambiar. En un momento la orden de Dios dice, bueno, tu labor como oreja ya terminó, entonces voy a hacer una transición y te voy a pasar a hacer pie, ya no vas a ser oreja. Pero viene y le dice, ya fuiste pie, hoy te voy a llevar a que seas nariz. Entonces, hermanos, ¿cuántos creen que Dios, que lo puede hacer todo, Él lo puede hacer? Ahora, cualquiera va a decir, hermano, pero ¿cómo un pie va a cumplir una labor de mano? Bueno, en el sentido físico del cuerpo es bien difícil el poderlo pensar, pero en el sentido espiritual, hermanos, es posible, porque para Dios todo es posible. Entonces vamos a ver, la Biblia habla de 5 ministerios, según Efesios, y el último que menciona es el maestro. Entonces el maestro, hermanos, es aquella persona que Dios lo ha levantado, lo ha capacitado, para que a través de ese vaso, Dios, hermanos, pueda llevar el mensaje escritural de Jesucristo a las personas. Ese hombre que Dios va a levantar como maestro es un hombre que Dios le da una capacidad sobrenatural para poder entender las escrituras, para poder entender los escritos bíblicos. El maestro, hermanos, es un hombre que no solamente las entiende, sino que el maestro tiene la facilidad también de poderlas explicar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la Biblia nos enseña en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número, hermanos, 13, en el capítulo número 13, en el versículo número, hermanos, 1, donde dice, y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Mire, ahí está la palabra maestros. Ahora, pero este maestro que Dios levanta dentro de la iglesia para el ministerio, que lo capacita no solamente para comprender las verdades escriturales, sino también explicarlas, es diferente al maestro de la escuela dominical. El maestro que estamos hablando aquí es de la categoría de que Dios los está llamando para servirle a Él de una manera total. El maestro es aquel que dentro de la palabra de Dios, nosotros, hermanos, encontramos, por ejemplo, en el caso de la Biblia, cuando encuentran a Apolos en el capítulo 18, aquí está, usted lo puede buscar ahí, en el versículo 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Ese es un maestro. Mire, Apolos era un maestro. ¿Por qué? Porque él reúne 2 cualidades para ser maestro.
¿Y cuáles son las cualidades de un maestro? Elocuente, que es la facilidad de hablar, tiene palabras, tiene, hermanos, conocimiento con lo que está hablando, y dice la Biblia, poderoso en las Escrituras. Amén. Ahora, aquí está el primer ministerio, el ministerio de maestro, pero no maestro de escuela bíblica, maestro de púlpito. Ahora, yo no dudo que dentro de los maestros de la escuela bíblica, ahí puede haber un jovencito que Dios lo esté preparando para el futuro. Ahora, yo no dudo que dentro de los diáconos puedan haber hermanos que Dios los quiera levantar como maestros, o miembros que lleguen a la iglesia. Ahora bien, pero ¿cuáles son las características de aquellos que van a ser usados en el ministerio de maestro? En primer lugar, tiene que ser un hombre de mucha lectura. De mucha lectura. Que para devorarse un libro, se lo devora, hermanos, en menos de un día, ¿va? Se lo come rápido. Él no se anda trazando. Él, primero, lectura bíblica. La palabra de Dios la lee mucho, la palabra de Dios la conoce, la palabra de Dios la interpreta correctamente. Además de eso, es un hombre muy disciplinado con su lectura. Lee muchos libros, lee mucha historia, tiene conocimientos, hermanos, teológicos, que aquí viene un detalle, mire, el maestro de la Biblia no es el que usted quizás puede conocer hoy en día. Hermano, para ser maestro puedo ir a un instituto bíblico y ahí me voy a formar como maestro. Ahí lo que van a hacer es darle nada más un certificado que usted es maestro. Pero ese es un certificado delante de la gente. Pero recuerde que el certificado delante de Dios, ese no se lo da a nadie, solo Dios se lo puede otorgar a usted. Ahora, hermano, yo creo que para que alguien se levante como maestro, en primer lugar no tiene que ser una persona neófita. Tiene que ser un hombre que trae un recorrido, ¿verdad?, de exigencia. No se trata que se levantó ahí un día un hermano que dijo, bueno, yo quiero ser maestro de la iglesia, y ya tiene un año de convertido, ya quiere llamarse maestro. No. Más adelante vamos a ir viendo que para ser maestro en la Biblia del ministerio eran pocos los que calificaban. Ya no se diga, hermanos, hoy en día esas características y esas evidencias siguen vigentes. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Ahora, yo creo que dentro de la iglesia, porque el libro de Efesios, en el libro de Efesios, vamos a volver a ese capítulo número 4, vamos a ver ese libro de Efesios otra vez. Dice que Él constituyó a unos como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, esa es la labor de los ministerios y la del maestro. El maestro, su labor es enriquecer a la iglesia de Cristo a través de sus enseñanzas. Y dice la palabra que ellos estará vigente el llamamiento al ministerio. Para esos 5 ministerios estarán vigentes hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, hermano, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso se va a cumplir. Este versículo número 13 del capítulo número 4 de Efesios se va a cumplir cuando la trompeta de Dios suene y los muertos en Cristo resuciten primero,
y luego nosotros que estemos con vida nos reunamos con ellos en las nubes y así estaremos con el Señor.